Ok. Buen día a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este café científico. Hoy, 4 de julio, estamos celebrando, vamos a compartir con ustedes el tema sobre el transporte urbano, movilidad urbana y el metro. Nos acompaña en el día de hoy el doctor Jorge Quijada Alarcón, profesor de Ingeniería Civil, doctor en Transporte y Logística, la doctora Aranzazu Berbey Álvarez, también ingeniera civil, doctora en Industrial. automatización y robótica, y la ingeniera Milagro Mainieri, directora de I+D aquí en Senacid. Gracias a todos por participar y bienvenidos. Vamos a hacer como siempre, primero le damos la palabra a nuestros panelistas para que en una intervención de 15 minutos nos expongan, digamos, lo principal de los temas que ellos están investigando y los resultados que han estado obteniendo, todo relacionado con el metro y la movilidad urbana. Y luego tenemos las preguntas. Ustedes, por favor, en el chat van colocando todas las preguntas y vamos a hacer rondas de preguntas y vamos a abrir otros temas. Así que no sé si Milagro, Jorge y Aranzazu dan un pequeño saludito de inicio, por favor. Bueno, solamente agradecer a los dos panelistas que nos acompañan en el día de hoy en este tema tan importante y pertinente que realmente tiene mucho que ver con nuestro día a día, con la vida diaria, con la manera en la que nos movemos en la ciudad y todas las afectaciones que puede tener en la calidad de vida de los ciudadanos. Así es que les agradezco muchísimo su aceptación de participación en el café y a Luz por organizarlo. Así es que, y también bienvenidos a todos los que ya están conectados en el café científico. Gracias. Aranzazu, Chiricana. Voy, a ver, ¿cómo? Ajá, para presentar. No, todavía no. Un saludito antes de... Todavía no. Sí. Bueno, muy buenos días. Yo soy la doctora Álvarez, soy ingeniera industrial, tengo una maestría en ingeniería de planta en mecánica y un doctorado en automática y robótica de la Universidad de Madrid. La investigación mía es ingeniería y transporte ferroviario. Entiéndase metro, tranvías modernos, ferrocarriles, monorieles, lo que es el transporte guiado. Recordemos que el transporte terrestre tiene dos ejes. Está el transporte terrestre por carretera y el transporte terrestre vía ferroviaria, que es trenes. Bien. Gracias, Aranza. El día de hoy estoy muy contenta de la presentación sobre los avances en las investigaciones que he realizado. Gracias. ¿El doctor Jorge? Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy Jorge Quijada Alarcón. Soy ingeniero civil, como bien dijo la doctora Luz Cruz, y doctor en Sistemas de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Madrid. Y estoy muy contento de estar aquí conversando en términos generales sobre movilidad urbana y luego haciendo alguna introducción a algunos de los avances que tenemos con relación a los proyectos de investigación. Así que mil gracias a Senacid, igual ingeniera Milagros. Así que un saludo a todos. Gracias, buenos días. Vamos a iniciar con la doctora Aranzazu. Nosotros vamos a apagar nuestras cámaras y vamos a dejar solamente a Aranzazu. Y ella tiene 15 minutos y nos va a hablar sobre los resultados de las últimas investigaciones que está realizando sobre el metro. A continuación voy a presentar, ¿me oyen? ¿Me oyen, verdad? A continuación voy a presentar sí, escuchamos perfectamente. Los avances en las investigaciones que estoy realizando sobre el metro de Panamá. Bien. Esta investigación corresponde al modelado de la incidencia del botón frenado de emergencia de los trenes de la línea 1 del metro de Panamá. Bien. Esta es una investigación que ya ha sido aceptada y va a ser presentada próximamente. Ya tengo la aceptación de este paper, entonces voy a compartir una parte de los resultados para
la audiencia presente. Esta investigación está siendo realizada por mi persona en conjunto con la doctora Rita Arauz de Ingeniería Industrial y el doctor Félix Enríquez, el director del CINEMI. Bien, el objetivo de este trabajo es modelar la incidencia del botón de frenado de emergencia de los trenes de la línea 1 del Metro de Panamá. En este trabajo se realizó un conjunto de análisis estadísticos. Yo voy a presentar, por razones de tiempo, un extracto, un sumario de esta investigación. Análisis de medidas de tendencia central, estimación de la ecuación característica de los datos y el coeficiente de determinación y las pruebas no paramétricas con 3 estadísticos de contraste, normal, exponencial y Weibull. Este artículo de investigación presenta los resultados del modelado de la incidencia tipo BFU, o sea, botón de frenado de urgencia o emergencia de la línea 1 del Panamá. Estos resultados muestran que la incidencia, o sea, los resultados que hemos obtenido, tienen un comportamiento estadístico exponencial y han ido disminuyendo a lo largo del periodo 2017 y 2021. Es decir, se pudo conseguir estadísticas de las incidencias del metro, de la línea 1 del Metro de Panamá, del portal de datos abiertos de la República de Panamá referente a la institución o a la autoridad del Metro de Panamá. Los resultados de la prueba no paramétrica Kolmogorov muestran que a la que mejor se ajustan los datos de las incidencias de botones frenados de emergencia es la distribución de tipo exponencial. Bien. Ahora bien, concepto. ¿Qué son las incidencias? Las incidencias son aquellos tiempos de parada en las estaciones del metro que son anormalmente altos. Es decir, hay unos tiempos de parada promedio, 20, 25 segundos, 30 segundos, etcétera, dependiendo de las horas pico y las horas valle. Los tiempos de parada en las horas pico son mayores que los tiempos de parada en las horas valle como consecuencia natural del flujo de pasajeros entre el andén y los trenes. Bien. ¿Por qué es importante el estudio de las incidencias del Metro de Panamá? El estudio de las perturbaciones, o sea, estos tiempos de parada anormalmente altos por situaciones técnicas, etcétera, etcétera, es importante porque provocan retrasos que se propagan de manera exponencial muy rápidamente a lo largo de la red ferroviaria, provocando que trenes se atrasen con respecto a su horario original y provocan baja calidad del servicio para los pasajeros que esperan en los andenes, y esto afecta la movilidad urbana. Recordemos que el Metro de Panamá, hoy en día la red del Metro de Panamá, que cuenta con 2 líneas, constituye la columna vertebral del transporte urbano de la ciudad de Panamá. Bien, vamos a hablar, este es el pantallazo de la línea 1 del Metro de Panamá, la fase 2, la fase 1, el conjunto de estaciones. Hay una serie de estaciones soterradas, hay otras estaciones en el viaducto. Entonces, para el Metro de Panamá, los incidentes se refieren, o sea, la definición que tiene el Metro de Panamá sobre los incidentes o incidencias se refieren a usuarios indispuestos dentro de las instalaciones. Incluye vagones y estaciones de la red del Metro de Panamá. Incluye los datos de activación del botón de frenado de emergencia, atrapamientos en ascensores, tiempos de paro de los trenes de la línea 2 y... Ahora, de estos 4, de este conjunto de incidencias, la activación del frenado de emergencia es la que incide en los tiempos de parada en las estaciones del metro. O sea, esa es la que vamos a modelar o que escogimos para modelar, porque hay otro tipo de incidencias. Por ejemplo, cuando un usuario se queda atrapado en un ascensor, eso no afecta los tiempos de parada del tren, o cuando ocurre algún tipo de incidencia dentro de las instalaciones del Metro de Panamá. La incidencia que sí incide en los tiempos de parada es la incidencia BFU, o sea, botón de frenado de urgencia o emergencia. Esa es la que vamos a estudiar, o la que se escogió. Bien. Aquí tenemos las estadísticas. Esta es información oficial del portal de datos abiertos de la República de Panamá sobre los años 2017 hasta el 2021, del mes de enero y del mes de enero hasta el mes de diciembre. Entonces, aquí vemos el número o la cantidad de incidencias
por mes con respecto, o sea, del mapa global de las incidencias del Metro de Panamá se extrajo aquella incidencia que nos interesa para este estudio, que es la incidencia del botón de frenado de urgencia. Por ejemplo, en el mes de enero del 2017 hubo 7 incidencias, 2018 3 incidencias, 4 incidencias, 6, 0 incidencias. Entonces, por ejemplo, para el mes de diciembre del 2017, 9 incidencias, 2018, 8, 7, 3, 1. Entonces, en total, dentro de este periodo 2017-21 hubo 209 incidencias de el botón de frenado de emergencia en este periodo de tiempo, del año 2017 al 2021. Y estos son los promedios, ¿no? Los promedios por año, para 7, y estos son los promedios por mes, indistintamente del año 2017 y 2018 para el mes de enero. Bien. Este trabajo desarrolló un conjunto de análisis estadísticos. Yo voy a presentar un extracto por razones de tiempo, un sumario muy pequeño sobre análisis de medida de tendencia central, estimación de la ecuación característica de los datos, su coeficiente de determinación y la prueba no paramétrica con Kolmogorov-Smirnov con 3 contrastes, normal, exponencial y Weibull. ¿Por qué la prueba no paramétrica con Kolmogorov-Smirnov? ¿Por qué? Porque esta prueba me permite determinar a través de el valor del error cuadrático aquella distribución que más se acerca o más se aproxima a la distribución que mejor modela los datos de la incidencia del botón de frenado de urgencia del Metro de Panamá. Por eso se aplicó la prueba no paramétrica con Kolmogorov-Smirnov. Eso es lo que sirve esta prueba, para determinar cuál es la mejor, la distribución que más se pega o más se acerca al mejor modelado en función del valor del error cuadrático. Bien, aquí vemos un análisis de frecuencia. Vemos que efectivamente la frecuencia absoluta de las incidencias tenemos que se dan de 2 a 3 o de 4 a 5. Con un 23.44%. Los demás valores de incidencia, por ejemplo, las incidencias al mes, con número de 8 a 9 incidencias por mes, solamente representan el 6.25%. De 0 a 1, el 18.25%. De 2 a 3 por mes, 23%. O sea, y de 4 a 5, 23%. O sea que vemos que el número de incidencias va disminuyendo, y eso es algo que se puede apreciar aquí en este año. Al principio de 2017 había mayor número de incidencias, pero a medida que pasa el tiempo, ya sea por mes o por año, el número de incidencias va disminuyendo. Con respecto al botón de frenado de emergencia, vamos a ver esto aquí. Bien, se realizó la prueba con Kolmogorov-Smirnov. Efectivamente, esta prueba la hicimos al 95 y 90, al 95 y al 99% de confianza. Bien, aquí nos dio estas se rechaza, entonces se acepta las zonas de rechazo y las zonas de aceptación. Vemos que, por ejemplo, para el caso de la normal se acepta al 99% de confianza. Para el caso de la distribución tipo experimental hay aceptación al 95 y al 99%. Y en el caso de la distribución Weibull hay rechazo al 95 y hay aceptación al 99. Es decir, conclusiones. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque esto es una primera etapa, esto es una cuestión de análisis de este tipo de incidencia que sí me afecta a los tiempos de parada, para entonces meterlo en un modelo de variables de estado, ¿no? Analizar estos datos, ya que es información pública, o sea que que está disponible. Entonces, es importante el estudio de las perturbaciones en los sistemas de línea de metro, porque afecta la calidad de servicio para los usuarios que esperan en las plataformas ferroviarias. Entonces, mi tesis doctoral tiene que ver con un modelo de variables de estado para corregir los horarios, los tiempos de horario,
para que el retraso no se vaya propagando a lo largo de las líneas y saber en qué momento con un índice Lyapunov se puede ejercer algún tipo de acción de control. Bien. Entonces, estas provocan incluso pequeñas desviaciones o perturbaciones que se propagan rápidamente a través de la red de manera exponencial. O sea, la propagación del error o el desajuste de los horarios de los trenes se da de manera exponencial, provocando más trenes retrasados y una baja calidad del servicio para los pasajeros que esperan en los andenes. En este trabajo en particular, seleccionamos la incidencia de toda la lista de incidencias que hay en el Metro de Panamá sobre otras incidencias porque podría tener un impacto sobre los servicios de los trenes nominales. O sea, el servicio nominal del tren. Hay servicios parciales, que es cuando ocurre alguna incidencia, alguna situación, y entonces se da un servicio parcial en la línea, no se da completo. Esto es servicio nominal. Bien. En general, la incidencia del botón de frenado de emergencia así ha ido disminuyendo del año 2017 al 21 para la línea de Metro 1. Este estudio se hizo para la línea de Metro 1. La línea de tendencia que mejor se ajusta al gráfico frecuencia absoluta versus intervalos corresponde a una ecuación paramétrica de distribución exponencial, decreciente, exponencial decreciente. Según resultados de la prueba no paramétrica de distribución que a los datos de incidencia, corresponde a una distribución exponencial para los niveles de confianza del 95 y 99%. Preliminarmente, las implicaciones de este estudio corresponden a un impacto potencial de los tiempos de demora en los trenes nominales. Muchísimas gracias. Ha sido mi presentación. Esto es un extracto, o sea, muy condensado, muy condensado de las últimas publicaciones que he estado sacando sobre la línea de investigación mía, Ingeniería Ferroviaria, sobre el Metro de Panamá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Aranzazu. Ha sido muy cumplida con el tiempo. Le pedimos ahora al doctor Jorge si puede compartir su pantalla para la siguiente presentación. Vamos a tener después varios momentos para intercambiar. De acuerdo a las preguntas que nos hagan en el chat, le agradecemos si por favor nos pueden ir haciendo preguntas en el chat y si no, hacemos nosotros preguntas también. Gracias. Con ustedes el doctor Jorge. Ok, me confirman primero si ven mi pantalla. Sí, estamos viendo la pantalla y lo estamos escuchando a usted. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy, primero quiero agradecerle a Cenacit por este espacio y por la invitación al Café Científico, y voy a hablarles algunos aspectos de las investigaciones que estamos llevando a cabo sobre movilidad urbana, conectividad y accesibilidad. En pantalla tienen mi Instagram, jorge.quijada.alarcón, por si les interesa seguir algo de las investigaciones que estamos llevando a cabo. Antes que nada, quiero introducir algunos conceptos muy puntuales que son base de las investigaciones que estamos llevando a cabo. Primero, hablarles muy brevemente sobre qué es el transporte. En términos generales, es desplazar o trasladar personas o mercancías de un lugar a otro. Básicamente, lo que llamaríamos origen-destino. En este sentido, y esto aplica no solamente para Panamá, sino para las ciudades latinoamericanas, el transporte es un bien altamente cualitativo y diferenciado, es decir, que se puede evaluar su calidad y además, como bien, no se parece a ningún otro. Además, la demanda de transporte es derivada y esto es algo que tenemos que tener muy en consideración cuando estudiamos temas de transporte y movilidad urbana, porque en términos generales nadie sale de su casa y agarra su auto o su coche para dar vueltas nada más porque sí, sino que lo hace por otro motivo. Además, la demanda de transporte está localizada en el espacio. Esto genera, pues, dificultades al momento de entender los sistemas de transporte, porque usted está ahorita mismo, por ejemplo, en su casa, y si usted quiere salir en estos momentos, pues la demanda
está en su casa. Bien, también la demanda es eminentemente dinámica y hay muy pocas horas para realizar distintas actividades. En Panamá todos nos movemos en un horario de 7 a 8:30 hacia los trabajos y hacia las escuelas, las universidades. Y otro aspecto importante de lo que es el transporte es que para satisfacer su demanda es imperante proveer infraestructura y disponer de vehículos que operen bajo ciertas reglas. Y definitivamente, que es otro reto, es que la construcción de infraestructura toma tiempo, toma mucho tiempo. Un proyecto que hoy querramos implementar, al menos tomará, o que empecemos a construirlo, tomará en 2 o 3 años su implementación. En este sentido, por ejemplo, podemos observar lo que es la nueva red maestra de Metro de Panamá, que ya se está hablando de que pudiera estar completa más allá del año 2040. Entonces, un proyecto de esta envergadura, aun cuando tuviéramos todos los recursos y los contratistas para ejecutarlo a partir de hoy, sería imposible porque someteríamos a un estrés muy grande, en este caso a la ciudad de Panamá. Otras características generales es que hay un alto grado de accidentalidad, contaminación, degradación del medio ambiente. Y cuando hablamos de accidentalidad, pues no basta con decir que vamos a disminuir las cifras de accidentes, porque solamente en el año 2019, prepandemia, en Panamá se registraron más de 300 muertes por atropello. Entonces, el objetivo sería 0 muertes por accidentes de tránsito. Entonces, ante todo esto, el problema es cómo satisfacemos todas esas necesidades de todas esas personas que quieren realizar sus actividades a varias horas del día en diferentes medios. Y ese es realmente el problema del transporte urbano. En Panamá, y esto lo tomo de Ortúzar, yo lo digo en mis clases, nosotros tenemos una red de transporte, es decir, tenemos una infraestructura, tenemos un conjunto de medios que compiten o se complementan. Por ejemplo, el auto compite en espacio con el metrobús o con los buses, y el bus puede complementar y complementa pues la operación del metro. El problema aquí en Panamá es el sistema de gestión. ¿Y por qué digo el sistema de gestión? Porque normalmente nos enfocamos en la ATTT, en el Ministerio de Obras Públicas, que son los que dictaminan, por una parte el MOB dictamina qué es lo que se va a construir en cuanto a infraestructura, y la Autoridad de Transporte Terrestre nos dice cómo vamos a operar los vehículos. Pero hay otros actores no declarados, como por ejemplo el Ministerio de Educación, que decide dónde se van a construir las escuelas, la Caja del Seguro Social o el Ministerio de Salud, que decide dónde se va a construir hospitales, y todos esos son polos de atracción de viajes y que de alguna forma están decidiendo sobre la movilidad urbana. También, pues, en Panamá tenemos externalidades como en cualquier parte del mundo, y una de ellas, pues, que uso como ejemplo, pues, es la Avenida de la Amistad, que está en medio del Parque Natural Metropolitano, que es un área protegida, y que decidimos, me parece que en el año 2012, ampliarla. Es decir, quitarle espacio a un área protegida para tener más capacidad vial, cosa que tenemos que ir reflexionando como ciudadanos. Además, existen efectos distribucionales. ¿Quiénes se van a ver afectados por las decisiones que yo tomo? Un ejemplo de esto, que está muy orientado al tema de, pues, qué acciones tomamos, sería, por ejemplo, lo que observamos aquí, que es el casco antiguo, que actualmente tiene una gran presión en cuanto a sus ciudadanos de toda la vida, porque es un área que se ha ido creciendo su valor económico, y pues
es de esperarse que tarde o temprano las personas que han estado viviendo en estos espacios de toda la vida emigren y se vuelva un área que ya lo es altamente costosa. Entonces, ¿cómo nos movemos? Bueno, existe varios medios en Panamá y la alternativa pues sería que todos nos intentáramos mover en bus, porque el bus es más eficiente. Pero ¿qué sucede con esto? Y esto ya está muy estudiado. Ante un aumento de ingresos de la población, un aumento económico, que eso ya pasó en Panamá, aumenta la tasa de motorización, aumenta la congestión y la demora, disminuye el número de vueltas por bus, aumenta el costo de operación, lo cual se debiera haber reflejado en un aumento de la tarifa, pero que en Panamá no sucede, pero sí aumenta la congestión. ¿Y esto qué hace? Que el automóvil sea más atractivo. Y así se empieza a crear un círculo vicioso donde cada vez hay más autos, menos frecuencia de bus y el auto es más atractivo, que es lo que tenemos en Panamá. En Panamá todos decimos, o una gran parte de la población dice, yo tengo auto porque es una necesidad. Hay formas de romper este círculo vicioso. Se pueden hacer carriles buses. Aquí tenemos en Panamá algunos proyectos muy interesantes, no de investigación, de construcción. Se pueden hacer subsidios ya de por ello. La tarifa en Panamá está subsidiada, pero hay algo que debemos explorar a futuro y que es un poco la restricción a los automóviles, es decir, atacar lo que es el parque vehicular. Con todo ello que acabo de mencionar muy rápidamente, en el 2018, y esta foto que estoy presentando inspiró un proyecto de investigación, nosotros nos empezamos a preguntar como grupo de investigación cómo podemos ir contribuyendo a mejorar todo ese problema del transporte y desde luego a dar evidencias científicas que permitan mejorar la movilidad urbana en Panamá. Hay que entender que la movilidad urbana no es solamente transporte, es también calidad de vida de los ciudadanos, es cómo accesan a los servicios básicos de salud y educación. Así que nosotros propusimos el estudio de la exclusión social relacionada a la movilidad urbana del área metropolitana de Panamá. Este es un estudio que con mucho orgullo decimos que el protocolo de investigación fue avalado por el Comité de Bioética de la Investigación de la Universidad de Panamá, y lo que nosotros hicimos fueron 2.000 encuestas domiciliarias en todo el área metropolitana, obteniendo esta distribución. Y hoy les voy a comentar uno de los avances de los proyectos que ya estamos por publicar. Así que, y es el siguiente. Es el mapa de percepción ciudadana de la conectividad y calidad de aceras. Si recordamos la foto que acabo de presentar, uno de los problemas que evidencia la ciudad de Panamá es su falta de aceras. Y cuando las tiene, pues su calidad. Nosotros, mediante la encuesta, le preguntamos a los ciudadanos su percepción sobre cómo estaba el desarrollo de la acera desde su casa hasta la parada más cercana, ya sea de metro o de bus, y la calidad. Nosotros dividimos, después de hacer el análisis de la data, en 4 tipos de aceras el área metropolitana. La primera es un tipo A, que sería la acera, pues, la mejor calidad. Este tipo A, que aún así no es suficiente para integrar de forma correcta la movilidad de personas con movilidad restringida. Este tipo de acera solamente, de acuerdo a la percepción ciudadana, se presenta en un 0.4% del área metropolitana. Un tipo B, que es lo que observan aquí, que son las aceras típicas de nuestras urbanizaciones ordenadas, de áreas ordenadas, corresponde a un 17.4%. Pero ya aquí definitivamente incluso puede ser un reto en algunos casos para personas con ningún tipo de restricción en su movilidad caminar por ellas.
¿Y qué pasa con el resto? El 48.9% de la percepción es que existen aceras o la conectividad está como la mostramos, donde no existe conectividad y existen tramos pues donde simplemente las personas tienen que caminar pues casi que en la vía. Y el 33.3% es lo que observamos donde no existen aceras y las personas o bien están las aceras o lo que debiera ser una acera está topado por basuras o por obstáculos y las personas tienen que caminar obligatoriamente en la calle. Esto es algo que es bastante preocupante y que son evidencias que deben llamar la atención a los tomadores de decisiones para brindarle especial atención a esta problemática en Ciudad de Panamá. Otro de nuestros estudios que estamos haciendo en estos momentos es el estudio de la conectividad y accesibilidad logística territorial de la provincia de Coclé. En este estudio lo que vamos a hacer es un levantamiento de las vías para ver cuál es su condición y además vamos a relacionar la condición de las vías con las áreas que están a su alrededor. Para este estudio, pues ya tenemos, gracias a Senacid, adquirido un dron que se llama Wintra y con él vamos a hacer el levantamiento de las vías y ya logramos hacer lo que son las pruebas del Wintra y las pruebas fueron pues sobre el campus metropolitano Víctor Levizazo, que es lo que observan en pantalla, y en las próximas semanas ya estaremos haciendo lo que es la toma o la recolección de datos en campo en la provincia de Coclé. Por el momento pues hemos podido caracterizar las áreas, pero eso también lo afinaremos en campo. Además, muy pronto vamos a empezar lo que es el estudio de los entornos de movilidad peatonal y ciclista en Ciudad de Panamá. Este es un estudio derivado del estudio de exclusión social. ¿Y por qué es importante hacer este estudio? Bueno, porque el estudio de exclusión social lo que hizo fue que mediante percepción ciudadana caracterizó muchas cosas. Yo solamente les mostré un extracto de una de las variables que hemos medido. Lo que queremos observar ahora es cómo están esos entornos de acuerdo a la información recolectada en las encuestas. Para ello, pues, observaremos 20 entornos peatonales y 4 entornos ciclistas. Y este año tuvimos la culminación de un estudio muy importante para nosotros, que es de nuevos investigadores, que es un estudio de zona peatonal atendiendo criterios de supermanzana en el casco antiguo de Panamá. Como les dije, nuevos investigadores, así que los que participaron fueron 2 estudiantes que ya son ingenieros civiles, Luis Hidalgo y Aide Caballero, y ellos lograron determinar que en el área metropolitana de Panamá, en el casco antiguo, es posible implementar una zona peatonal. Y finalmente, bueno, movilidad urbana sostenible. Nuestros estudios que les he mostrado están orientados hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenibles, en particular el objetivo número 11, ciudades y comunidades sostenibles, y creemos firmemente que lo que debemos hacer es cambiar el orden de prioridades que nosotros tenemos, donde le damos mucha prioridad al vehículo y muy poca al peatón. Y si logramos revertir esto, si logramos tener una ciudad donde el peatón pueda estar y caminar de forma segura, y no solamente aquel que tenga, sino todos, todo aquel que tenga en algún momento movilidad restringida, la ciudad va a ser mejor para todos. Con este mensaje pues quiero culminar mi presentación y ahí pueden observar pues mi red social y mi correo electrónico. Muchas gracias. Mil gracias a nuestros 2 panelistas, Aranzazu y Jorge. Excelentes presentaciones. Y solamente tengo
registrada una pregunta en el chat de preguntas. Invito a los participantes, por favor, a hacer más preguntas, a escribir sus preguntas en el chat. Y el tema es el metro y la movilidad urbana. Ok. ¿Alguno de ustedes maneja el dato de cuántos son los usuarios del metro en este momento? ¿Alguien tiene, o de los que están? 300.000 con motivo de la huelga de transporte, que no sé si todavía está porque hubo una situación de una huelga de transporte de los transportistas en días anteriores. O sea, creo que si la memoria no me falla, el metro llegó a, sabes que el metro tuvo que absorber esa demanda que se movilizaba en bus, y creo que fueron 323.000 usuarios al día. Ok. Entonces, se dio esa situación, o sea, absorbió, no, claro, eso probó en los trenes, porque los trenes tienen una capacidad de 1.000 personas por tren, y estamos hablando de un tren de 5 vagones, un tren de 3 vagones, estamos hablando de 800 pasajeros, ¿no? Ahora, pueden meter más, o sea, de repente 1.100, pero van a ir como sardinas en lata, o sea, sí, todos. Es la cifra que puedo aportar. Yo tengo papers, creo que 2019, 2017, donde salen para el cálculo de las externalidades de la línea 1 y 2. A ver, creo que hablábamos de 5 millones de... tengo que ver la cifra. De viajes al año. De viajes pero ya al año. Entonces, déjame ver. Puedo encontrar... Pasa que tendría que buscarlo, ¿no? Es un dato que está en las estadísticas. A ver si aquí puedo... a ver, Metro de Panamá. Y se dan esas situaciones, o sea, Sí, bueno, mientras que buscas, quería felicitar al grupo de investigación de Jorge, porque ustedes se han constituido en un grupo de investigación y tienen varias investigaciones en marcha, y eso me agrada muchísimo porque ya es una línea de investigación que se va consolidando. Una de las cosas que siempre comentamos es que Panamá como que vive de espaldas a todo, ¿no? Vivimos de espaldas al mar, vivimos de espaldas como que no tomamos en cuenta el tema del transporte. Ahora somos un país con metro y fue un país que tuvo un sistema ferroviario desde el siglo pasado, o los 2 siglos pasados, porque ya empezó con el transporte Panamá-Colón y luego en las bananeras y en la zona de cafetales también hubo trenes. Pero nosotros en la Facultad de Ingeniería creo que no está la asignatura de transporte o de trenes o de sistemas, porque debería estar en todas las facultades de ingeniería, porque hay que verlo desde el sistema. Mira, sí, yo he publicado al respecto y tengo una propuesta publicada de un plan para este tipo de asignatura de ingeniería ferroviaria. O sea, entrar en los fundamentos. Una falencia que yo he detectado en las ingenierías nuestras y que en parte explica el ferrocarril de Panamá cuando me vistió y el ferrocarril de Chiriquí, no continuó, digamos, no tuvo mayor desarrollo, es porque nuestra ingeniería, a diferencia de las ingenierías en el mundo, dan la materia. Entonces, del 2014 al 2017, yo dicté la asignatura tópicos de actualización tecnológica y la orienté en ingeniería ferroviaria. Hay como 200, 300 estudiantes de ingeniería electromecánica graduada que bueno, ya deben estar graduados porque la última fue 2017, que están graduados y están por allí, y de hecho algunos están trabajando en el metro,
para incorporar estos temas dentro de la ingeniería. Y esta es una materia que, digamos, no es exclusiva de una ingeniería per se. Hay varias ingenierías, mecánica, electromecánica, mecánica industrial. Es como una especie de, yo diría que es un carácter troncal. O sea, porque en sí mismo la ingeniería ferroviaria tiene, por ejemplo, uno entra del metro de Panamá y de los sistemas ferroviarios del mundo y ahí lo que encuentra servidores. Normalmente son servidores, ingenieros informáticos. O sea, ingenieros mecánicos, informáticos, industriales. Gracias, Aranzazu. Vamos a pasar. Es lo que puedo decir, pero sí, hace falta... Sí, vamos a pasar a Aranzazu y digo a Milagro y después a Jorge. Y después vamos a las preguntas porque ya como que se animaron y comenzaron las preguntas en el chat. Entonces, Milagro y luego Jorge. Casualmente por eso yo creo que hay un tema muy importante y quería preguntarles a ambos panelistas si han trabajado o han pensado con sus grupos de investigación. Yo creo que un tema como este refuerza la importancia de tener procesos para la interfaz ciencia política. Tenemos investigaciones que son muy buenas, que se han ido sosteniendo en el tiempo con recursos financieros. Tenemos información sobre el estado del arte, sobre posibles acciones, pero también entonces ahora vendría cómo tú logras traspasar esa información a tomadores de decisiones en donde no solamente es el resultado de las investigaciones individuales, sino de un conjunto de acciones interdisciplinarias que permitirían ir traspasando. Por ejemplo, mencionabas ese análisis al 2030, cuando se termine la red del metro, o 2040, no me acuerdo cuándo era, pero tiene que haber un plan de articulaciones también. ¿Qué otras acciones se requerirían desde diferentes aristas? Y como grupo de investigación, si han pensado en eso, hay excelentes ejercicios a nivel internacional sobre procesos de traspaso de información para tomadores de decisiones, y yo creo que el que se hayan fortalecido grupos de investigación es importante, pero también empezar a fortalecer esos nexos de cómo traspasamos esa información, cómo apoyamos a los tomadores de decisiones con la información que ya está generada y poder ir traspasando esa información a través de documentos cortos de recomendaciones, de intervenciones, a lo mejor necesidades de escoger áreas pilotos en donde se pueda demostrar cómo las acciones que ustedes han mencionado mejora la movilidad urbana, de igual forma mejora la calidad de vida de los habitantes de un área. Entonces quería escuchar de su parte si habían conversado o si tienen algún plan para también trabajar en esta vía. Jorge. Bueno, sí, mira. Bueno, primeramente voy a comentar algo muy breve. La Facultad de Ingeniería Civil sí tiene lo que es la materia de Ingeniería del Transporte, y nosotros hablamos dentro de esa materia pues sobre planificación del transporte. Fíjense, ese es ingeniera Milagro, ese es un gran reto que todos los investigadores debemos afrontar, porque si bien es cierto, el sistema de investigación nos orienta al artículo científico, a la conferencia, yo pienso que el tomador de decisión, aun cuando el artículo sea open access, no lo va a leer como tal, porque es una información pues, que tiene otros elementos propios del paper que no necesariamente son de su interés. Lo que nosotros hemos estado haciendo y que ya logramos hacer, por ejemplo, con el estudio de zona peatonal, fue invitar a una presentación de resultados a las personas del casco antiguo. Y a ellos les llamó mucho la atención los resultados. Ahora, tenemos que ir afilando el lápiz en esa vía, y definitivamente que ir agarrando, en nuestro caso, por lo menos el grupo de investigación, ir agarrando más expertise y quizás, como usted bien dice, resumir en documentos más sencillos los resultados principales.
creo que es algo que nosotros queremos hacer y estamos tomando en consideración, y es algo necesario. Es el gran desafío de los investigadores, porque si no, la investigación pues no impacta en la calidad de vida de las personas, que es para lo que realmente al final hacemos, ¿no? Para que la ciencia avance, pero que también la calidad de vida de las personas mejore. Y lo importante, Jorge, que es una responsabilidad compartida que no recae solamente en el investigador. Institucionalmente también hemos tenido muchas conversaciones al respecto de cómo Cenacit también se puede fortalecer para apoyar a la comunidad científica a poder establecer procesos como estos, porque al ser interdisciplinarios y también tienen un nivel de toma de decisiones a nivel de instancias gubernamentales, hay que establecer procesos para apoyar este tipo de acciones. Así es que creo que es algo que vamos a estar conversando mucho más en el transcurso de los próximos meses, y si logramos establecer algún piloto, por supuesto los estaríamos convocando. Voy a leerles algunas de las preguntas que están en el chat. Sí. Yo quisiera hacer una pequeña intervención, Luz. Ajá. Allá hay unas preguntas que yo respondí en el chat, que ya están respondidas. Bueno, en la línea de lo que señala el doctor Jorge Quijada Alarcón, efectivamente, o sea, la Universidad Tecnológica, desde distintas unidades, distintos investigadores, tiene un cierto desarrollo sobre estos temas. Por mi parte, bueno, yo soy líder del grupo de Panama Railway Engineering Research Gate, desde el año 2009 aproximadamente, que fundé este grupo de investigación, y hemos estado llevando publicaciones, investigaciones, etcétera. Todas estas investigaciones se encuentran en el repositorio institucional de la UTP, como parte del proceso de ciencia abierta, de políticas abiertas, de acción. Y a estas iniciativas, que realmente es una iniciativa de la VIPE, o sea, es otra unidad, la unidad de Dani Murillo, con Ubica, etcétera, pero claro, han estado depositadas allí las investigaciones, aparte de que está en Google Scholar, Research Gate, etcétera. Eso le da acceso a la comunidad en general, no solamente en Panamá, sino fuera de Panamá. También el año pasado inicié en la Facultad de Ingeniería Mecánica con 2 cursos de ciencias básicas de la ingeniería. Que está orientado a nivel ferroviario, pero para posgrado. No es un curso de grado, es un curso ya de posgrado. Muy bien, gracias. Sí, vamos a continuar con algunas preguntas. Adrián Chan pregunta, ¿cómo se relaciona el metro con la generación de más espacios urbanos verdes? Voy a hacer 3 preguntas que están más o menos relacionadas. De todos los proyectos de ampliación vial, ¿en qué medida han logrado reducir la movilidad de los usuarios? Si han hecho algún estudio. Eso lo pregunta Francisco Herrera, y también pregunta, ¿cómo se resuelve el problema de las restricciones al uso de automóvil en el casco viejo y si hay otra fórmula de acceso rápido? Y otra pregunta que hace Jorge Luis Aparicio es si tienen estudios sobre movilidad urbana en el área oeste. Entonces, le paso la palabra primero a Jorge y luego a Aranzazu. Sí. Bueno, primero, nosotros en Panamá lo que hemos observado es que el metro lo que ha tenido es una incidencia en el desarrollo urbano de su propio entorno. Es decir, ha habido una intervención en lo que son las aceras, se han soterrado cables y estéticamente, pues, teniendo algunos detalles siempre mejorables, obviamente, estéticamente, pues, son favorables para la movilidad peatonal. ¿Qué sucede? El problema es que eso no se ha extendido o solamente ha estado concentrado justo en los entornos del metro. Por eso, parte de lo que inspiró también el estudio de entornos peatonales es precisamente esa situación en Ciudad de Panamá. Por ahora no he observado que exista una relación entre desarrollo de áreas verdes con el desarrollo del propio metro, porque en Panamá estamos
carentes de áreas verdes de calidad. Ese es un problema que tenemos. Lo otro que preguntaban es de los proyectos de ampliación vial, ¿en qué medida han logrado reducir los costos del tiempo y dinero? Bueno, aquí la teoría, esto ya está muy estudiado. Invertir solamente en capacidad vial no resuelve el problema. Nosotros, pues, lo que vivimos es lo que nos indica la teoría. Como solamente ampliamos vías, seguimos con los mismos problemas de siempre, porque lo que hay es que conversar, no solamente desde el punto de vista de la investigación, sino como sociedad, con mente abierta sobre la restricción al parque vehicular. Porque mientras que el parque vehicular siga creciendo de forma descontrolada, pues no tendremos solución a la congestión en Ciudad de Panamá. Y eso pues está más que investigado. Y no sé cuál era la otra pregunta, doctora Luz. Era, espérate un segundito. Había una, ¿cómo se resuelve de las restricciones del automóvil en el casco viejo? Si hay alguna fórmula para el tema del casco viejo. Bueno, lo que nosotros investigamos con los estudiantes, y cabe destacar que ellos eran los investigadores principales, en un programa muy bonito que tiene Senacid de nuevos investigadores, es que es posible aplicar una supermanzana en el casco antiguo con las condiciones geométricas que ellos tienen. Sí es posible. Pero esto es para favorecer la movilidad peatonal. Actualmente no existe esa configuración como tal en el casco antiguo, y de existir, lo que se esperaría es que los que ingresen al casco antiguo sean solamente los vehículos de las personas que viven allí. Pero eso va orientado también a un tema de disminuir la velocidad. Hay temas de que si usted atropella a una persona a más de 50 kilómetros por hora, 9 de cada 10 morirían. 9 de cada 10 personas. Esto disminuye cuando operamos a 30 kilómetros por hora. Podría ser uno de cada 10 moriría si se atropella a 30 kilómetros por hora. Por eso incluso a nivel mundial la opción es ir a la baja en la velocidad. Y la alternativa no sería favorecer el auto, sería favorecer al peatón. Y es un cambio de chip muy grande que tenemos que hacer en Panamá. En el caso del casco antiguo, las aceras no están hechas para los peatones. Esas aceras están ahí, pero no contribuyen mucho a que uno camine bien dentro de las aceras. La aplicación de una zona peatonal conllevaría a que los conductores que circulen dentro de ella tendrían que operar a 10 kilómetros por hora. Yo les invito a todos los presentes a que traten de hacer el ejercicio de manejar a 10 kilómetros por hora, luego a 30 kilómetros por hora, porque lo que habría que hacer es operar a 10 kilómetros por hora, porque los peatones estarían prácticamente que al mismo nivel de los vehículos. Eso no se puede implementar, geométricamente se puede implementar. Pero eso solamente sería en el casco viejo. Sí, el casco lo ofrece la parte geométrica. Los estudios también indican que aun cuando se quisiera aplicar, no es recomendable hacerlo inmediatamente, porque primero hay que crear la cultura del conductor para que baje la velocidad. Ese es un proceso que puede durar unos 5 años de acuerdo a otras áreas. Entonces, habría que el conductor acostumbrarse a bajar a 10 kilómetros por hora para que el peatón pueda circular de forma segura. Aquí lo importante también es la seguridad del peatón. Pero es posible. Es decir, que en Panamá tenemos alternativas. Eso es lo más importante. Tenemos alternativas. Ok. No sé si tienes, Aranzazu, algún comentario ahorita. Sí, en la línea de lo que señala el doctor Jorge, efectivamente, a ver, la métrica de la zona de influencia de las líneas de metro, estamos hablando o sea, la línea de metro es el eje, entonces estamos hablando de 500 a 1000 metros a cada lado. Entonces esas son las zonas, vamos a decir, de influencia del metro.
Ahora, yo personal subiría más, o sea, 2.000, 3.000, 4.000 metros, pero claro, eso me quiere para un manejo de aceras, o sea, cuando se habla de la zona de influencia del metro, es toda, o sea, está el metro y las instalaciones, las estaciones, las escalinsores de influencia, es aquella zona urbana que está, por ejemplo, como mínimo, pero se puede extender 5.000 a, perdón, 500 metros a 1.000 metros a cada lado del eje del puerto. Eso requiere en calidad de aceras y a la calidad de, como bien lo ha dicho el doctor Jorge, en cuanto a la calidad de áreas verdes. Incluso las propiedades, por ejemplo, cuando uno ve estudios del metro de París, o sea, todos los metros que están en la zona de influencia, o sea, la zona de influencia del metro deja de ser una zona residencial para comercial, institucional, laboral, por el incremento en el valor de las propiedades por el flujo de. Entonces, eso da pie a, por ejemplo, en algunas partes del mundo, no sé, en Panamá voy a que ver si es la alcaldía, si es el municipio, si es el MOB, si es el metro, realizar las correspondientes intervenciones urbanas para ampliar la zona de influencia del metro de Panamá, habilitando instalaciones conexas al metro, para entonces hacer que, o sea, que haya, ¿no?, y acceso y salidas del metro. Incluso eso se podría extender 2.000, 3.000, 4.000 metros. Porque, o sea, vamos, yo lo que recuerdo de la transísmica, a ver, no sé la calidad de las aceras, yo estoy en David, o sea, tendría que ver la calidad de las aceras de la zona de influencia, no sé, o sea, no quiero cometer ¿no?, porque no estoy en la ciudad de Panamá, pero es algo que, digamos, cuando yo por allá se podía mejorar y mucho. Bueno, ahí mejorar mucho. Entonces, nos preguntan adicional si hay algún estudio de movilidad urbana en el área oeste. También si, bueno, la movilidad eléctrica apostaría a traer estos carros, la apuesta por una movilidad sostenible. ¿Cuáles serían nuestras tres líneas de acción? Mira, yo te digo que la doctora, nosotros hicimos un estudio de movilidad eléctrica en el área metropolitana, lo tenía en un congreso, creo que fue en Madeira, Portugal, y realmente desde antes de la guerra de Ucrania, o sea, estamos hablando de ya esto, que los combustibles fósiles para países como nosotros, Panamá, que no somos productores de petróleo ni de gasolina, que somos importadores, porque esa es la realidad. Entonces, no tenemos control, o sea, la matriz eléctrica nuestra, hidráulica, eólica, bueno, hay algo de térmica, o sea, la importación de vehículos eléctricos, va a llegar el momento que va a ser la mayor, se va a comer o se va a desplazar al vehículo tradicional de gasolina. Porque hoy es Ucrania, ayer, no me acuerdo, a ver, ayer que fue Irak, antes de ayer fue Afganistán, a ver, la verdad que ya he perdido el hilo de los diferentes conflictos. O sea, pasa algo en algún lado, el barril de petróleo se dispara. Y al dispararse, bueno, nos vemos afectados. O sea, hay que buscar que esa matriz energética de la República de Panamá, y que muchos países del área también tienen esa situación, sea lo más autónoma posible. O sea, yo no sé si algún día podamos ser totalmente autónomos, porque ningún país es una isla, pero sí darnos cuenta que los combustibles fósiles nos crean una dependencia en un sentido económico. Jorge. Y energético. Bueno, el estudio de la exclusión social relacionada al área metropolitana de Panamá contempla Panamá Oeste. El área metropolitana, no lo mencioné por los 15 minutos, el área metropolitana comprende Panamá Norte, Panamá Este, Panamá Centro y Panamá Oeste.
nosotros llegamos casi que hasta Capira, no llegamos a Capira sino en el borde, y luego Panamá Este. Incluso en el caso, pues, nosotros estaremos publicando ya los primeros resultados en agosto, lo tenemos ya previsto, pero el PINUS, que lo tiene el Metro de Panamá, también está, el estudio es del mismo área, así que, y eso es accesible. Sobre la movilidad eléctrica, comentarles que yo estoy de acuerdo con energías limpias, a mí me parece correcto, pero también hay que pensar que el hecho de que el auto se mueva por electricidad no deja de conllevar otros aspectos medioambientales. Y además reiteramos que el problema es la cantidad de vehículos. O sea, de nada ayudaríamos a la movilidad en Panamá si hoy reemplazamos a todos los vehículos por vehículos eléctricos. Si igual estaríamos en congestión constante. Lo que hay que apostar es por una medida de restricción del uso del automóvil, porque lamentablemente la persona que ya conduce auto el día de hoy no la bajan del auto. La demanda del combustible, ya eso está muy estudiado, es inelástica. ¿Qué sucede? Por más que suba el precio del combustible, los usuarios lo seguirán pagando porque en Panamá es una necesidad, ¿no? Entonces hay que restringir el uso del auto, eso son varias opciones, y luego ir fortaleciendo el metro, el bus, hay que irlo fortaleciendo y tener mejores aceras también, porque en Panamá no existe. Ese sería el comentario. Bueno, nosotros por una cosa coyuntural, esto con lo del COVID, y para disminuir los casos de contagio, Senacit estableció 3 rutas para, antes era una sola, de Senacit a la terminal y de la terminal a Senacit, pero estableció 3 rutas, la ruta Panamá Este, Panamá Oeste y Panamá Norte. Entonces, algunos trabajadores que vivimos en esas zonas nos hemos visto beneficiados y dejados nuestros vehículos. Caminamos hasta donde nos pasa recogiendo el bus, y en la tarde yo regreso a mi casa en el metro. Entonces, yo quería bajar mi huella de carbono, así que esta solución que nos ha presentado Senacit nos ha permitido a algunos dejar los vehículos en la calle. Y mi trayecto, digamos, me toma como 1 hora llegar a mi casa de vuelta. Si me tocara seguir con el bus, con mi carro, estaría entre 1:30 y 2 horas dependiendo del tráfico y todas las consecuencias, gastos de combustible. Así que estamos bajando la huella de carbono. No sé qué tanto la parte económica, porque todo es complejo. Como donde yo vivo hasta mi casa, donde me deja el metro, no hay aceras. Bueno, sí hay aceras, pero son horribles. O están llenas de basura o están rotas. Tengo que tomar un taxi. O sea, compenso. En la mañana sí camino, pero en la tarde tomo un taxi. Así que esto es relativo y muy complejo el tema de la ciudad. Yo, haciendo ejercicio, me lastimé un tendón y tuve que andar con muletas. Y les puedo asegurar que Panamá no está hecho para discapacitados. O sea, los temas son complejos. Moverse caminando con muletas o con silla de ruedas es un caos. Entonces, son del tema de movilidad, es muy complejo. ¿Y cómo garantizamos energía? O sea, ¿cómo garantizamos energía? ¿Cuántos postes de energía para recargar los autos eléctricos vamos a tener si casi no tenemos ni para estacionamiento para recargar la energía de los autos eléctricos? ¿Y cómo reemplazamos la fuente? O sea, ¿cómo garantizamos que siempre vamos a tener suficiente energía? Una de las preguntas que le hacía antes de empezar el café a Aranzazu era la estimación de cuánta energía se requería para mover el metro. Y entiendo que
fue 40 megas lo que dijo Alex que se necesitaba, y eso era con una sola línea. Yo no sé cuántas, ahora con 2 líneas, cuánto se incrementó la cantidad de energía y cómo garantizamos que efectivamente el país produce esa cantidad de energía. Los últimos años hemos tenido fenómeno en Niña, o sea que hemos tenido abundancia de lluvia y las hidroeléctricas no se pueden quejar de falta de agua. Pero si nos toca otro fenómeno Niño como el severo del 2015-2016, donde hubo una sequía extraordinaria y todas las hidroeléctricas bajaron a 50%, o sea, es muy complejo. Así que ahí quiero las opiniones de ustedes y después paso a la siguiente pregunta de Luis García que tiene allí, que son muy específicas, que tal vez, Jorge, tú se las puedes contestar porque son específicos sobre el estudio. ¿Sí? Sí. Adelante. Una manera es digitalizar la economía, o sea, evitar los viajes, o sea, dar la opción, porque cada viaje presencial, o sea, hay viajes por razones de estudio, hay viajes por razones laborales, hay viajes por trámites, ya sean privados o trámites oficiales, viajes por cuestiones médicas. Entonces, una manera de digamos, reducir es la movilidad física de la persona implica un impacto en la huella de carbono. Si esa movilidad se puede trasladar a un trámite virtual, digamos presencial, no está, o sea, el gasto energético se da a través del uso de TIC, de tecnologías de la información y comunicación, y el impacto, imagínense si tuviéramos que hacer esto de manera presencial, yo tendría que viajar de David a Panamá. ¿Cuál sería la huella de carbono? O sea, de repente Jorge tendría que viajar de la UTP o de su casa a la CENACIT, y ustedes lo mismo, y agrupar en un salón de clase, bueno, un aula y en una sala a personas, a público presente para escuchar, digamos, este café científico. Entonces, una medida que es digitalizar, porque ahí se da una externalidad que es el ahorro de recursos y potencia la formación de nuevas profesiones del área de ingeniería, de ciencias, de TIC, de tecnología, o sea, que requieren, o sea, cuando una profesión se vuelve híbrida en el sentido tecnológico, entonces hay un campo, hay un nuevo nicho laboral, nuevas oportunidades, porque todos estos sistemas se tienen que sostener por ingenieros. O sea, todos estos sistemas de virtualidad, de la economía digital, del comercio electrónico. Entonces, en la medida que hay un plan de, creo que de digitalización gubernamental, me parece, un plan de digitalización gubernamental que permite que muchos trámites se realicen de manera virtual. Entonces, claro, eso hace que exista una disminución de viajes presenciales que son los que impactan en la huella de carbono, inclusive la educación. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido profesores virtuales en materias de grado y posgrado? Y eso crea, eso se puede medir, y de hecho se miden las emisiones de CO2 que caen cuando una actividad se realiza de manera virtual en comparación cuando una actividad se realiza de manera presencial, porque no requiere la presencia física de la persona. Gracias, doctora. Sí, gracias, doctora. Jorge. Bueno, puedo leer del chat la pregunta de Luis García, si les parece. Ok, dice, buenas tardes, me gustaría saber cuántas personas fueron encuestadas en el estudio de calidad de acera y qué escala territorial consideraron para este estudio. Los resultados serán de libre acceso. Las encuestas fueron 2.000 encuestas domiciliarias, como comenté, distribuidas en el área metropolitana de Panamá, y no solamente se encuestó calidad de acera, sino que se hizo pues una matriz extensa de preguntas para, por una parte, evaluar temas de exclusión social y de movilidad por otra, que es lo que realmente es el estudio. Entonces, en ese sentido, nada más como comentario, exclusión social no es sinónimo
de pobreza o de personas en situación de pobreza. Como bien decía la doctora Luz, una persona que anda en muletas y que no puede caminar en las aceras o no puede moverse de forma correcta, está en riesgo de exclusión social, porque simplemente no puede acceder ya sea a los sistemas de salud, etcétera. Entonces, es un tema bastante complejo. Si existen, mencionan también Luis García, que si en Panamá existen ya fuentes estadísticas de flujo de movilidad, sí, ustedes lo pueden consultar. Existe pues un estudio muy bueno del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. Ese es el PIMUS, está en la página web del Metro de Panamá y es una fuente de información que yo he utilizado como investigador porque tiene pues mucha información allí, y nosotros también haremos lo propio para poder entonces dar acceso a la información, porque las publicaciones que estamos realizando van a ser de open access, van a ser de acceso abierto. También pregunta Roberto Rodríguez si se puede observar algún tipo de inequidad en la construcción de acera en relación con los tipos de barrios y clases sociales que habitan allí. Sí, lamentablemente es así. Las tipo A nosotros las detectamos, por ejemplo, en Costa del Este. Cuando nosotros hicimos los mapas, esos mapas fueron hechos usando ArcGIS. El ArcGIS operó solo los valores numéricos. Nosotros lo que hicimos fue una comprobación en campo de cuáles eran esos puntos que marcaba el algoritmo que se usó para verificarlo. Y en efecto nos daba lo que nosotros esperábamos. Costa del Este y alguna otra área. Ahí no podría circular absolutamente nadie, por ejemplo, en una silla de ruedas. Y no sé si sigo leyendo alguna otra pregunta. Sí, bueno, hay varias. Jorge Luis Aparicio pregunta sobre si se contempló en el estudio el sistema de inteligencia del transporte. Ros Garibaldi pregunta sobre, más allá de la movilización a través del metro, la movilidad es un aspecto complejo. ¿Qué estudios tienen de las vías no principales? Porque efectivamente una de las cosas que mencionaba Aranzazu era de ampliar el área de influencia del metro de 500 a 1000 o más, pero eso significa que tú tienes que garantizar que están los transportes que alimentan al metro y que puedan hacer una distribución rápida de la población que va saliendo en cada hora. Me imagino que eso se refiere, Ros. No sé, Jorge. Bueno, nosotros en movilidad urbana tenemos, el grupo de investigación tiene varias líneas de investigación declaradas. Nosotros estamos trabajando desde el 2018 y este ha sido un proceso que ha ido pues bien, y sí tenemos previsto entrar en sistemas de inteligencia del transporte, pero por el momento lo que hemos consolidado por una parte es la movilidad peatonal, podríamos decirlo, y luego también el tema de accesibilidad y conectividad. Pero invitamos a cualquier persona de los presentes que quiera contribuir en el grupo a que me escriba jorge.quijada@utp.ac.pa, y con mucho gusto pues son bienvenidos, porque en realidad la investigación debemos contribuir todos. Las vías no principales, nosotros también generamos algunos mapas sobre lo que es la red primaria y secundaria en Ciudad de Panamá, y eso va a estar, en cuanto a su condición, va a estar dentro de los resultados que ahorita mismo estamos trabajando en el artículo. Pero como es un paper, pues no puedo mostrarlo todo el día de hoy, así que próximamente pues le pediré a Senacid un espacio para hablar con más detalle de estos resultados. Hay una pregunta específica que creo que pueden contestar los dos. ¿Cómo sería el plan de ampliar la prioridad al peatón? ¿Cómo sería la logística para entrar a una seguridad vial mayor en Panamá?
porque el problema peatonal es de todo Panamá, no solamente de la ciudad. En la ciudad se siente más, pero es de todos. Y hay lugares a lo largo de la carretera interamericana que no tiene espacio para los peatones. Y eso sí es un riesgo a la vida tremenda. Permítame. Ahora sí, yo no sé, activé el micrófono, ¿me oyen? Sí. Sí. En ese sentido, en la línea de lo que manifiesta el doctor Jorge, bien, yo lo que haría es primero decir, bueno, es verdad lo que dice Luz, o sea, hay partes en la vía interamericana, o sea, y esta ha sido, no solamente uno lo ve incluso en las principales capitales de las provincias, o cabeceras de provincia, que realmente es la calle y no hay hombros, no hay servidumbre, no hay aceras, o sea, simplemente es el asfalto puro y duro, o sea, en el sentido que ni siquiera se respetó el espacio de la servidumbre adecuada, que eso sí, es por ley, hasta donde yo he podido saber. Entonces, eso requiere una intervención urbana para la construcción de nuevas aceras e inclusive la rehabilitación de aceras existentes, porque como bien lo dijo el doctor Jorge, creo que él habló de categoría A 0.4%, ¿no? Esa acera de nivel A, que es la acera que debe ser la norma, pero que lamentablemente no lo es. O sea, el 0.4 nos dice que eso debería ser un 85% de las aceras de la ciudad, inclusive de las cabeceras de provincia, de las ciudades cabeceras de provincia, la ciudad de David, la ciudad de Chitré, etc. Entonces, se requiere un programa de mantenimiento, porque muchas aceras que existían, o sea, ¿por qué ese 0.4% no crece? Porque es que no hay un programa de mantenimiento. Yo no conozco, a lo mejor Jorge puede dar mayor luces al respecto. Un programa de rehabilitación y mantenimiento de aceras. O sea, si las aceras que hay, que son muy pocas, y la calidad de las aceras que tenemos no se les da el respectivo mantenimiento y conservación. O sea, primero hay que conservar, primero hay que mantener, para entonces luego expandir, porque se expande, se hacen nuevas aceras, pero una vez que están hechas no se les da mantenimiento. Y quizás por eso, entre otras cosas, como bien ha dicho el doctor, no se pasa del 0.4%, que es lo que yo más o menos he podido, no sé, Jorge, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, sobre esa línea quiero, porque dice Eric Johanel Castillo, ¿cómo sería el plan de ampliar la prioridad al peatón? Voy a compartir pantalla muy breve para mostrarles algo que yo considero que es crítico en este tema, y es nuestra legislación. El título 3, no sé si observan mi pantalla, de normas del comportamiento en el tránsito, capítulo 1 de los peatones, lo que indica es que los peatones, antes de cruzar la vía, todo peatón esperará el momento en que no exista tránsito vehicular, que éste se haya detenido o que la distancia a los vehículos más próximos sea tal que pueda realizar el cruce a paso normal, con prudencia y sin peligro, que deberá efectuar preferiblemente en las esquinas o intersecciones de las calles, vías o avenidas, utilizando las líneas de seguridad, los semáforos peatonales y los pasos elevados peatonales si los hubiera. ¿Cuál es el problema de nuestra normativa? Nuestra normativa le da, en este caso, la responsabilidad solamente al peatón. Si alguno de los presentes para en un cruce, lo está haciendo porque quiere. La normativa no le dice al conductor que tiene que parar. Es el peatón. Entonces, ya desde la norma tenemos un problema que tenemos que empezar como sociedad a discutir.
Otro tema, y lo estamos viendo, por ejemplo, con la implementación de ciclovías, de iniciativas, más bien no de ciclovías, de iniciativas ciclistas, es que el ciclista y el peatón son sumamente frágiles frente a un vehículo. Entonces, hay que darles las infraestructuras, hay que segregarlos, es decir, no pueden estar conviviendo con los vehículos en la vía, porque cualquier accidente pues es catastrófico o mortal para un peatón o un ciclista, y esto es algo que hay que ir trabajando. Nosotros lo que estamos haciendo es generar evidencias científicas que tenemos que ver luego cómo, bien dijo la ingeniera Milagro, hacemos para los tomadores de decisiones lo observen, pero también tenemos una responsabilidad como ciudadanos. Tenemos que empezar a educarnos y a educar a nuestros hijos a que los peatones tienen que cruzar de forma segura, a que no es malo darles el paso y permitirles que lo hagan. Y peor aún, incluso hemos observado, y esos son valores que lamentablemente lo vamos a seguir reafirmando en el estudio de entornos peatonales, porque ya nosotros hicimos unos ejercicios previos para proponer el estudio y observamos que los conductores, cuando se acercan a los cruces de cebra, primero, si es un giro hacia la derecha, no respetan semáforo. Y el peatón, pues, tiene que ver cómo se tira, cómo cruza, cómo se persigna antes de hacerlo. Y eso está mal. Y precisamente estos espacios yo los agradezco para poder llamar la atención en ese aspecto. Así que no sería algo inmediato, Eric Johanel, no es algo inmediato. Es algo que requiere muchos esfuerzos. Nosotros trabajamos con una fundación que se llama Fundación Educación Vial, y ellos pues están en esta lucha, pero vale la pena hacerla, y hay que hacerlo. Hay otro problema que en algún momento lo mencionaron, que tiene que ver con la multiplicidad de instituciones que tienen que ver con el tema de ordenamiento. O sea, porque están los corregimientos ahora con las autoridades locales. Algunos de ellos meten proyectos de que para arreglar las aceras, o le toca al Ministerio de Obras Públicas, o le toca a la ATT, o le toca a la barriada, al constructor, a la inmobiliaria que realiza determinado proyecto. Entonces, hay una multiplicidad de actores, y cuando las aceras se hacen no estandarizadas, sino a lo que a mí se me ocurre que deben ser las aceras, es porque tal vez no está normalizado en el código de construcción cuál es la distancia mínima que debe tener una acera y el grosor y ese tipo de cosas. La multiplicidad de actores también hace mucho más compleja la planificación urbana y la solución de problemas. Hay una pregunta específica de Yaneli Rodríguez. Dice: doctor Quijada comentó una propuesta de hacer una vía para el transporte público. Sin embargo, en situaciones como la subida a la estación del metro en Cincuentenario, ubicada a lo alto de la rotonda Roosevelt, en las que las condiciones del tráfico son elevadamente frecuentes, ¿cómo se realizaría una vía para transporte público teniendo 2 carriles únicamente para subir y bajar de la rotonda? Bueno, quizás lo que comenté fue lo dije muy rápido. Ahorita mismo mi bus tiene un proyecto que está en licitación o en ese proceso, que es de unos carriles que le llaman BRT, de Sistema de Bus de Tránsito Rápido, para el área de lo que nosotros conocemos como Vía España, y va un poco hacia Juan Díaz, ¿no? Esa información está en Panamá Compra, me parece, y ellos han estado haciendo bastantes presentaciones al respecto. Estos sistemas, claro que existen restricciones, porque no todo se puede hacer. Lo que está mencionando Yaneli Rodríguez es algo que ya, para hacer cualquier otro acomodo, lo que habría que hacer es levantar literalmente
lo existente para volver a invertir en esa área y crear los espacios. Que parece un poco de locos a veces cuando yo lo digo, pero hay países que lo están haciendo. Hay países que están levantando cierta infraestructura que construyeron, pero que de acuerdo a los estándares actuales, pues ya no son correctos o no son adecuados. Con ello lo que implica es la responsabilidad que tienen las personas que toman decisiones de que lo que se haga sea lo mejor para la sociedad. Ya allí en esa subida a la estación Metro Cincuentenario, pues no se podría, al menos yo no percibo, aunque la ingeniería lo permite todo, si hay plata, la verdad, hacer un carril exclusivo, porque ya de por sí, con los 2 carriles que existen, ya eso es un problema, y además aún no sabemos usar las rotondas en Panamá, que ese es otro tema. Así que, no, bueno, pero hay soluciones para otras áreas. Hay soluciones para otras áreas. Ok, estoy leyendo las preguntas y en cada pregunta, o sea, se llenó de preguntas y son muchas y hay muchas muy específicas, ¿no? Ya hablaron un poco de los peatones. En el caso antiguo, ¿cómo se encargarían sobre los aparcamientos de mercancías en un sistema de gran manzana y cómo se enfocaría la salida de los vehículos? Es una cosa muy específica. En el área metropolitana, ¿tiene la capacidad para implementar el uso de los ciclovías? Hay otra pregunta, transporte ferroviario, no solamente para pasajeros, sino de carga y conectar a todo el país. Eso creo que hay una propuesta por ahí dando vueltas. Vamos a ver cómo abordamos estas preguntas. Son muchas y cada una muy específica. No las puedo unir. Mira, una de las situaciones es que los centros de producción de alimentos de la República de Panamá, o sea, nuestros centros de producción propios, o sea, nuestros centros de agropecuarios, están muy distantes. Por ejemplo, el 80% de los alimentos, y cuidado que más, que se producen en Panamá para consumo de Panamá, se producen en la provincia de Chiriquí, algunas también en provincias centrales, la provincia de la península de Azuero, Veraguas. Entonces, claro, esto implica que tengo al niño ahí atrás dándome un discursito. A ver, entonces, realmente la logística, la agrologística de el desplazamiento, o sea, el no tener una red ferroviaria que conecte los centros de producción agropecuario, inclusive los puertos. Un puerto no se explica si no tiene un ferrocarril conectado a él. O sea, los puertos en el interior de la República, estoy hablando de provincias centrales, Chiriquí, Bocas, etcétera, requieren una red ferroviaria que definitivamente para lograr una optimización tendría que ser de naturaleza dual para transportar pasajeros y para transportar mercancías. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, hay un proyecto no sé en qué ha quedado, el tren Panamá-David, pero ese proyecto nace de un proyecto mesoamericano de conectar México con Panamá. Es un proyecto que la empresa Indra realizó un estudio. También está el gobierno chino, por todos conocidos, que quiere impulsar ese proyecto. Y eso habría que analizar mediante estudios de demandas, pero no solamente la demanda de Panamá, es que al haber una red ferroviaria entre México y Panamá, que es ferroviaria, es para conectar por carretera, por terrestre, no solo vía carretera, sino vía ferroviaria, la movilización de mercancías, contenedores y eso, pero tienen que estar a su vez conectados con los puertos. Una de las razones por la cual pienso yo, que los puertos en el interior del país no han logrado tener el nivel de preponderancia que deberían tener, es que efectivamente esos puertos no están conectados a ferrocarriles. Entonces es muy difícil. O sea,
se ha quedado todo concentrado en la zona del canal, la antigua zona del canal de Panamá, Colón, Panamá, pero lo demás, y eso, incluso la huelga que acabamos de ver, o sea, no había manera de sacar esa producción de alimentos. No había manera de sacar si no es por carretera. O sea, el transporte terrestre es el transporte por carretera, entiéndase camiones, autobuses, etcétera, y el transporte ferroviario, o sea, por trenes. Ahora, esto no es una situación ajena a Panamá. Se le dio por muchos años preponderancia al transporte por carretera por sobre el transporte ferroviario, porque el transporte ferroviario requiere inversiones económicas en infraestructura. Recordemos que es un sistema integrado, un sistema guiado, donde el tren se encuentra integrado tecnológicamente a través del sistema de señalización, detección de trenes, etcétera, y electrificación con la vía. En el sistema de transporte por carretera, el vehículo en sí no está integrado con la propia carretera, como sí lo está el tren. O sea, el tren responde a un sistema de señalización eléctrica, un sistema de alimentación eléctrica, inclusive el sistema, aunque sean diésel, locomotora diésel, hay un sistema de señalización para la detección de trenes, de los trenes que van de Panamá a Colón, y el simulador creo que es de Siemens. Pues esta Siemens, es lo que utiliza el Panama Railway Canal Company. Entonces, eso habría que, eventualmente eso se tendrá que hacer. Ahora, ¿cuándo? ¿Cómo? Porque ese proyecto requiere una alineación, pues, es que el proyecto del Metro de Panamá, aquí no le prestan a una empresa privada para construir un metro, le prestan a los estados, porque son inversiones tan grandes, 1.000, 2.000 millones. Casualmente, en el libro que estoy por publicar, la cita es que para un proyecto de metro se necesitaba en el 2005 entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Y eso no se lo van a prestar a una empresa privada, eso se lo prestan a un estado, un gobierno, porque las empresas privadas van y vienen. Pero los estados, o sea, difícilmente un estado desaparece. Así Bien. Funciona el sistema de capitales, o sea, el sistema de préstamos de estas instituciones CAF, el BIP, etcétera. Bien, vamos a ir, por cuestiones de tiempo, pasarle la palabra. Perdón, me pasé, perdóname, Luz. No, tranquila. A Jorge, y solamente recordar, nosotros estas presentaciones están siendo grabadas y después las suben a YouTube. Yo les voy a mandar el enlace a todos, a los participantes, para que puedan ver con calma y gracias a todos por las preguntas y los comentarios, porque también Alexandra hay varios que han estado contestando algunas de las preguntas, indicando sobre el tema de la normativa para las aceras y ese tipo de cosas. Así que muchísimas gracias a todos. Jorge. Bueno, Ismael Gallardo, el área metropolitana tiene la capacidad para implementar el uso de ciclopistas o ciclovías. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Sin embargo, hay que diferenciar dos temas muy rápido. Uno serían las ciclovías, que son para deportivas, y otro que es lo que nosotros queremos observar y estudiar y ver el nivel de asimilación que podría tener el área, la ciudad de Panamá en este caso, para ciclovías, que la bicicleta sea un medio de transporte. Eso lo hemos observado por ejemplo, en el Valle de Antón. No hay que irse fuera de Panamá. En el Valle de Antón, sus ciudadanos usan la bicicleta como medio de transporte. Uh-huh. Y de hecho, nosotros vamos a hacer, parte del estudio va a ser observar y caracterizar ya la experiencia en Panamá del uso de bicicleta, no de forma deportiva, sino como medio de transporte. Y ellos en el Valle nosotros lo vamos a observar, así que creemos que sí se puede. En el área de Ribato, la gente vende pescado en bicicleta. Hay varios sitios en Panamá que se usan, y no es que hay que irse fuera, están en Panamá. Y en el área de Aguadulce creo que los trabajadores se movilizan a través de la bicicleta, o sea que sí hay lugares en donde la bicicleta es un medio público. Si eso es así, las personas que usan el sistema de transporte público tienen que llegar a pie a la estación o a la parada más cercana.
no hay de otra, o sea, los peatones ya están, todos somos peatones, de hecho todos somos peatones, independientemente del clima. O sea, y lo que es nuestra responsabilidad es brindarles un espacio adecuado para que puedan transitar de forma correcta. Así que ya no es un tema del clima, sino que es una realidad. O sea, la mayoría de la población usa sistema de transporte público. ¿Cómo se encargarían sobre los aparcamientos de mercancías en el casco antiguo sin sistema de gran manzana y cómo enfocarían la salida de los vehículos? Bueno, en un sistema de supermanzanas, lo que se restringe es el acceso de los vehículos, en términos generales. Pero sí se permite el acceso de carga, pero de forma controlada. El problema que existe en Panamá es que nosotros movemos carga a cualquier hora, en cualquier momento del día, y tenemos situaciones tan disparatadas como camiones, contenedores, ingresando a ciertos sitios, a ciertos puntos en la ciudad a las 9 de la mañana, 10 de la mañana. O sea, eso en una supermanzana obviamente no puede suceder. Eso sería, pero es que eso no debe suceder tampoco en toda la ciudad. Así que sí es posible, y lo que se restringe sobre todo es la velocidad. Habría que operar a 10 kilómetros por hora y los vehículos de carga entrarían en un horario probablemente nocturno a hacer la descarga, y ellos tendrían que tener las medidas necesarias para circular, en este caso en el casco antiguo. Sí, con la pandemia que se vio que comenzaron a llegar carros de reparto de mercancías a las barriadas para vender directamente, que la gente no tuviera que desplazarse. Era impresionante porque eran camiones grandes en barriadas muy pequeñas, con calles estrechas. Entonces no existe como el transporte alternativo, o sea, ande en una vans o un pick-up más pequeño para entrar a barriadas donde las calles son muy estrechas. El doctor Carlos Malek pregunta si conoce sobre el POT que se está desarrollando en Aguadulce y en Chepo. Dice, en la Cámara de Comercio de Coclé y Secomce, el estudio de Coclé liderado por Jorge puede iniciar por Aguadulce. Ustedes están en este IP, conocen sobre POT, el POT que se está desarrollando en Aguadulce y Chepo, un plan operativo terrestre, no sé. Ok, sí, nosotros el estudio lo estamos trabajando con el CENSIP IP, el Centro de Estudios Multidisciplinarios de Ingeniería, y es financiado por Senacit, todos nuestros estudios, así que les agradecemos a Senacit siempre ese apoyo. Nosotros tenemos el levantamiento de información en 375 kilómetros de Coclé. No sé si, no vamos a empezar por Aguadulce, pero sí es parte del recorrido. Por unos temas de logística propia no vamos a empezar por Aguadulce. Y sobre los planes de ordenamiento territorial, podríamos incorporar, porque parte del estudio es incorporar las acciones que se pretenden tomar, en este caso, por ejemplo, en Coclé, para ver esas áreas cómo se verían impactadas. Por ejemplo, también hay un tema de un desarrollo portuario en Aguadulce, y en ese sentido, pues, el equipo de investigadores es bastante robusto. Nosotros tenemos investigadores en el área de logística, medio ambiente, agua, ciencias sociales, para políticas públicas. Entonces sí se pueden incorporar, dependiendo de lo que sea la data, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando con un sistema de información geográfica, pero sí se pueden incorporar. Bueno, voy a hacer la última pregunta. ¿Hay algún sustituto viable al combustible fósil para el funcionamiento del metro, como hidrógeno o etano o etanol?
y después le pasamos la palabra a Milagro. Sí, efectivamente, hay tecnologías, hay un panameño que ha hecho una tesis en la Universidad Politécnica de Madrid, ya está haciendo el doctorado, pues va a continuar con el doctorado, que soy coasesora con el profesor de España, y es el estudio de energías regenerativas, del frenado regenerativo de los trenes. O sea, cuando un tren frena, libera energía. Entonces, esa energía en la línea 1 se disipa en forma de calor, pero hay mecanismos, energías. Tenemos una publicación sobre, en ese mismo momento, cuando el tren está frenando, otro tren puede captar esa energía. Incluso hay proyectos en el paper sobre ciudades que la energía del metro, la energía que disipa en el frenado del metro, de los metros, que eso sí, tengo entendido, la línea 1 no lo tiene, pero el frenado regenerativo sí, ya la línea 2 del metro de Panamá sí cuenta con ella. O sea, quizás como estaba empezando, a lo mejor no metieron eso de frenado regenerativo, ¿no? Sino que simplemente se disipa. Entonces, esa energía es acumulada y en otras partes del mundo puede, por ejemplo, alimentar luminarias, hospitales, escuelas, y de esta manera las instalaciones ferroviarias no solamente consumen, o sea, sino que también generan energía que inyectan a la propia red. O sea, es un que consume, que es cierto, que tiene un consumo energético importante, una línea dedicada exclusiva, es un cliente exclusivo de las distribuidoras, pero también con las tecnologías asociadas al frenado regenerativo de los trenes, un sistema de batería. O sea, hay muchas. Yo puedo pasarles el paper que publicó este panameño, se llama Jesús Araúz Sarmiento, el doctor Juan de Dios Zambovi. Ambos pertenecen a mi grupo de investigación, Panama Railway Research Engineering, y se pueden hacer realmente, lo importante es conservar la energía y darle un uso, o sea, atrapar la energía y darle ese uso. Ya digo, alimentan luminarias de estacionamiento, todas las luminarias que están alrededor de las líneas de metro, hospitales, escuelas, oficinas de gobierno. Entonces, la tecnología existe, o sea, la tecnología existe. Puedo aportar como respuesta a esa pregunta. Gracias. Jorge. Bueno, sobre el tema energético del metro, pues aquí está la especialista, así que no sé si puedo, ya sé que nos estamos acercando a la hora, así que bueno, yo quiero agradecerle a Cenacit este espacio. Muchas gracias, doctora Luz Cruz, por la invitación, igual a la ingeniera Milagro Mainieri y a todos los presentes. Y decirle a la ingeniera Milagro, pues, que si requieren a alguien para plan piloto sobre lo que conversó, pues nosotros nos voluntariamos porque tenemos mucha información y lo que tenemos que ver es cómo la exponemos para que sirva. Y nada más quiero cerrar con una reflexión. Pregunta una persona sobre cómo hacer atractivo el sistema de transporte público para que más gente lo use. La teoría nos indica que lo que hay que hacer es disuadir el uso del auto. Ya el sistema de transporte público, pues en Panamá más económico no podría ser. Se está mejorando, hay que mejorarlo, hay que mejorar las aceras, pero hay que tomar otras decisiones y lo dejo como reflexión porque en algún momento nos tenemos que cuestionar como sociedad cuántos autos están circulando en las ciudades, porque eso no es sostenible. Independientemente de que sean eléctricos, lo que sea, no es sostenible. Y sobre todo, invitarlos pues a que hoy hagan el ejercicio de manejar un poco más lento. Recuerden que cualquier persona que sea impactada por un vehículo a 30 kilómetros por hora, 1 de cada 10 morirá. Así que lo que hay que hacer es ir disminuyendo las velocidades en las ciudades y considerar al peatón. Así que muchas gracias. Gracias, Jorge y Aranzazu. Milagro. Sí, muchas gracias.
a ambos por tan excelentes intervenciones. Realmente yo quisiera quedarme con algunos aspectos que resaltaron y es sobre soluciones integrales. Yo creo que podemos mirar a las diferentes acciones que ya están puestas sobre la mesa y yo soy una convencida de que si nosotros logramos encontrar una manera sistemática de poder transformar la información que resulta de proyectos como estos, sumando a especialistas en política pública, podemos tener mucho más impacto de lo que ya han tenido los aportes que ustedes están haciendo en esta materia. De igual forma, creo que los gobiernos locales deben tomar también un punto fundamental y probablemente ejercicios como estos permitirían a los gobiernos locales mejorar su estructuración de presupuesto y saber hacia dónde canalizar o enfocar recursos. Y de esa manera incluso se pueden sustentar de mejor manera los presupuestos que se solicitan o que se canalizan a través de estas autoridades. Definitivamente eso... la continuidad de las investigaciones que se están realizando, pero también que los centros de investigación puedan y los grupos de investigación puedan seguir trabajando en la solución de problemas del territorio, yo creo que es fundamental. Con mucho gusto pudiéramos pensar en un futuro cercano, a corto plazo, alguna sesión dirigida a tomadores de decisiones. Puedo compartirles incluso algunos ejemplos de cosas que hemos visto y definitivamente en el momento que tengamos estructurado cómo vamos a hacer ese piloto, los estaríamos sumando a todos para poder utilizar la información que ustedes ya han generado para que tenga mayor impacto y que pueda ser utilizada también por las autoridades para poder planificar de mejor manera y tomar decisiones basadas en evidencia. Muchas gracias a todos, Luz, por la organización del taller del café también. Así que espero que pronto tengamos una nueva sesión sobre este mismo tema. Muchas gracias a todos por su participación, no solamente asistiendo, sino también a través de sus preguntas. La avalancha de preguntas se las vamos a mandar a los dos para que ustedes después las contesten con más calma y puedan dar seguimiento. Gracias a todos y como ven es un tema complejo que tiene que ver con planificación urbana, con estilos de vida, con modelos de desarrollo, pero que hay que garantizar la sostenibilidad y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible en general. Así que muy buenas tardes a todos y nos veremos en el próximo Café Científico. Yo les voy a mandar la grabación de este café. Saludos a todos y gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos por su participación.